Hola a todas y todos. En nombre de la Comisión Nacional de Riego, les agradezco su participación en esta actividad y espero que la información que hoy les entregarán nuestros profesionales sea de gran utilidad para su trabajo, para su desarrollo y para mejorar la calidad de vida de ustedes y sus familias. Muchas gracias. Hola a todos, muy agradecida de la instancia de hacer esta presentación para ustedes. Voy a transmitir principalmente lo que nosotros hacemos desde la Unidad de Desarrollo de la Comisión Nacional de Riego, especialmente de la División de Estudios, Desarrollo y Política, un poquito sobre el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua y las principales necesidades y desafíos que estas organizaciones afrontan hoy en día. Voy a hablar un poco en contexto histórico de las organizaciones, la situación actual de las organizaciones en Chile, las principales problemáticas y limitaciones, un enfoque de necesidades de fortalecimiento, que es lo que nosotros hemos detectado, hacia dónde deben enfocarse este fortalecimiento y estas capacitaciones a través de todo lo que han sido nuestros programas y la experiencia que tiene la CNR en este trabajo, los principales desafíos y las principales conclusiones. Hay que entender que para los efectos de las organizaciones de usuarios de agua, el Código de Aguas hoy en día distingue estas organizaciones entre las que abarcan los cauces naturales y los cauces artificiales, entregando principalmente a las juntas de vigilancia, ¿no es cierto?, la función de la distribución de las aguas en estos cauces naturales, mientras que a las asociaciones de canalistas y a las comunidades de agua le entrega la función de distribuir y gestionar las aguas en estos cauces artificiales. El trabajo de las comunidades de agua y las acciones de canalistas está referido principalmente a la mantención de canales, y a su distribución y su gestión interna, conforme a los estatutos que se definen. Y por su parte, las juntas de vigilancia, ¿no es cierto?, tienen además el rol de distribuir, administrar, resolver conflictos y deben abordar diversas funciones derivadas del ámbito también jurisdiccional que tienen mandatado por el Código. Y el Código de Agua lo establece así: distribuir el agua entre los titulares de derechos de agua, construir, explotar, conservar y mejorar las obras de captación, acueductos y otras que sean necesarias para su aprovechamiento. Entonces es bastante amplio el trabajo y el desafío al que se les plantea principalmente a las juntas de vigilancia. Pero hay que tener en cuenta que, independiente de lo que exista actualmente en el Código de Agua, las organizaciones de usuarios de agua hoy día tienen una larga existencia histórica y formal, no nacieron con el Código de 1981, y tienen mucha experiencia también en la distribución y la gestión de agua. Y vamos a revisar un poquito, muy por encimita, pero para que logren ver en este cronograma que ya el concepto de organización de usuarios de agua nace desde 1827, ya, donde se empiezan a ver las primeras consecuencias de la extracción indiscriminada en los ríos como el Mapocho, ¿no es cierto?, que se desarrollaron las primeras grandes obras hidráulicas también. Una de las principales fue esta que necesitó conectar el Maipo con el Mapocho y que se genera el canal San Carlos. Y en ese momento también se hizo indispensable que los usuarios y los interesados en una obra de riego de tal envergadura pudieran agruparse de manera de explotarla y hacerla funcionar, sirviendo para toda la comunidad. Y nace entonces la primera organización como tal, que fue la Sociedad de Canal del Maipo. Ya en 1908 se empieza a hacer un poco más evidente la deficiente normativa que regulaba estos problemas derivados de la utilización de las aguas de diferentes dueños dentro de una obra. En su minuto también el uso, y en su momento el principal uso era el uso agrícola, por lo tanto siempre se hablaba de organizaciones netamente de regantes. Y en ese mismo año se empieza a dar la primera forma jurídica de organización de agua que existió entonces, que fue la de asociaciones de canalistas, con la ley 2139. Sin embargo, pasaron los años y ya en 1951 el desarrollo económico del país demandó una legislación específica para el tema de recursos hídricos, y nace el primer Código de Aguas en Chile con la ley 9.909. Y ya entonces se crean, ¿no es cierto?, estas juntas de vigilancia, comunidades y asociaciones de canalistas, donde cada una iba a cumplir un rol específico dentro de todo lo que fuera esta gestión de recursos hídricos. Y pasaron los años, se hicieron tal vez algunos ajustes, más o menos, pero el gran cambio vino sí con el Código de Agua de 1981, donde cambia el carácter de las organizaciones de usuarios de agua.
Genera cambios tanto en las relaciones sociales que configuran los miembros en su interior, como en la forma de interacción con la institucionalidad pública y privada, ¿no es cierto?, y dentro del mismo territorio, y se abre este tema ya no tan solo a participación de regantes, sino se debe incorporar a todos los usos de agua dentro de la cuenca. Los cambios principales abordaron el tema de estructura y participación, cuál era la concepción de estas organizaciones, la obligatoriedad de la gestión y administración del recurso, las facultades para la resolución de conflictos internos, y como dije anteriormente, y uno de los principales cambios es incorporar y negociar con otros sectores, es decir, ya las organizaciones, la Junta de Vigilancia deja de ser solamente para regantes y deben comenzar a funcionar y a gestionar todos los usos dentro de la cuenca. Démosle una miradita hoy día a qué es lo que tenemos de organizaciones de usuarios en Chile. A la fecha, al 2020, tenemos 3.604 organizaciones de usuarios de agua a lo largo de todo Chile. Contrastado con el mapa que teníamos al 2014, que eran 3.464 organizaciones, tenemos un incremento de un poquito más de 180 organizaciones, donde el crecimiento principal se vio dentro de lo que era la constitución de comunidades de agua principalmente. Ahora, si miramos a lo largo de Chile, podemos ver dónde claramente están concentradas hoy día las organizaciones. Tenemos una concentración importante en la región de Coquimbo, donde se han mantenido más o menos estables los niveles de organizaciones, sin embargo, es donde está el mayor número de organizaciones. Y después tenemos también la región del Maule. Son dos áreas de un desarrollo agrícola y de demanda de recursos hídricos importante, por lo tanto eso conversa muy bien con la necesidad de tener organizaciones que tengan esta capacidad de ir ordenando y gestionando el uso de los recursos. Y ya a medida que nos vamos yendo a los extremos del país, podemos ver que en Arica y Parinacota tenemos solamente 2 juntas de vigilancia que fueron conformadas en los últimos años, ¿no es cierto? Y en la Araucanía, que ya desde el año pasado se registraron las 2 primeras juntas de vigilancia, el río Malleco y Renaico, y se constituyen también se mantiene la constitución de solamente 3 organizaciones. Y ya a medida que ya nos vamos yendo hacia el sur, podemos ver cómo empieza a desaparecer la constitución de comunidad. Sin embargo, hoy día nos hemos dado cuenta que si bien no hay mayores organizaciones de regante en el sur, porque antes se consideraba que la frontera del riego llegaba hasta la Araucanía, hoy día hay una gran demanda e interés también en los territorios de empezar a trabajar en los temas de organizaciones de usuarios de agua, porque el cambio climático, ¿no es cierto?, y la situación actual está obligando a desplazar hacia mucho más al sur también el tema productivo de nuestro país, y eso obviamente va a conllevar una mayor demanda, una mayor presión sobre el recurso, y por ende la necesidad de poder ir ordenando y gestionando lo mejor posible los recursos que se tienen. Pero más allá de estas organizaciones que hoy día tenemos constituidas dentro del país, no podemos dejar de lado el hecho de que tenemos bastantes comunidades de agua que hoy día, si bien no figuran formalmente en los registros de organizaciones de agua, ¿no es cierto?, están en un funcionamiento que se llama hoy día como de hecho, es decir, están en algún proceso de constitución o fue rechazado su proceso de constitución o de registro en el catastro público de agua. Podemos ver que en Coquimbo, ¿no es cierto?, de 596 comunidades constituidas, tenemos 95 que hoy día funcionan sin una formalización administrativa o legal. En la metropolitana de 101 comunidades de aguas constituidas tenemos 69 que no funcionan. Y en la Araucanía es lo más crítico, porque tenemos 3 organizaciones de usuarios de agua, sin embargo, de hecho, de estas comunidades de agua, tenemos 49 que están en proceso de constitución o han sido rechazadas. Estos datos no son menores, porque una comunidad de agua que no ha terminado su proceso de registro formal es una comunidad de agua que queda al margen de cualquier instrumento de fomento del Estado que vaya a apoyar el desarrollo de estas comunidades, porque simplemente se necesitan bastantes instrumentos legales, ¿no es cierto?, respaldos legales que están descritos dentro ya de esta constitución legal. Al no estar terminado este proceso, las comunidades se ven bastante limitadas en su desarrollo. Aún así, también tenemos otro grupo indeterminado de organizaciones de agua hoy en día que funcionan ni siquiera con un proceso, que hoy día básicamente es un acuerdo entre las partes de su funcionamiento y su gestión. Algunas de ellas son reconocidas
reconocidas por las juntas de vigilancia, sin embargo, no son comunidades que no tienen ningún registro formal ni legal o de existencia judicial que les dé algún amparo o algún respaldo en su funcionamiento. Y eso es sumamente delicado y es quizás uno de los puntos y de las brechas más importantes que tenemos que subsanar. Esta brecha entre las comunidades constituidas y este gran número de comunidades que tenemos en proceso, o también este número que tenemos inexistente y que están fuera de nuestro radar, se da, uno, principalmente porque hay un desconocimiento de muchas organizaciones de que el proceso de constitución de estas no termina precisamente cuando hay una sentencia judicial que dictamine que la comunidad está constituida. Viene un paso que es el último y muchas veces el más complejo, que es el registrar esta comunidad de agua en el catastro público de agua de la DGA. Entonces las comunidades llegan hasta el proceso de sentencia y se olvidan del tema. Sin embargo, hoy día el listado, el catastro oficial que se tiene de las comunidades de agua es el que esté en el catastro público de agua de la DGA. Si una comunidad no está inscrita ahí, difícilmente vamos a saber de su existencia, va a ser muy imposible, va a ser muy difícil poder entregar algún instrumento de apoyo, dado que ese paso es sumamente importante, es donde la Dirección General de Agua puede hacer algunas observaciones, recomendaciones, rectificaciones. Por lo tanto, si esa etapa no se cierra, la organización no va a estar registrada y para efectos del proceso administrativo, esa comunidad no va a existir en los registros oficiales de este libro. También otro de los principales problemas que se presentan, la presentación de antecedentes incompletos. El proceso judicial es complejo, requiere de bastante información y estos procesos muchas veces no se presentan completos, por lo tanto los procesos no avanzan y no se terminan. Hay un gran problema sobre la titularidad de los derechos de agua. Finalmente, a veces quienes usan las aguas no son los mismos que figuran como titulares y se generan los conflictos internos que hacen muy difícil que estas organizaciones al final del día vayan pudiendo avanzar en sus procesos de constitución. Y un punto también importantísimo, y quizás para algunas organizaciones el primordial, es el costo. La tramitación de una organización tiene un costo de trámites notariales, de publicaciones, de seguimiento. Muchas veces algunos necesitan de abogados, ¿no es cierto? Y eso tiene un costo que la organización, si no está constituida o si no es patrocinada, digamos, por alguien que pueda financiar ese proceso, difícilmente se va a poder financiar y avanzar en esos temas. Entonces, a raíz de estas primeras revisiones que hemos hecho respecto a la situación de las organizaciones en Chile y el trabajo que ha hecho la CNR y principalmente la Unidad de Desarrollo con nuestros programas y todos los estudios que se han realizado, hemos identificado algunos hitos principales dentro del funcionamiento y de la conformación. Uno es la participación. Tenemos organizaciones de usuarios de agua con altos problemas de participación, tanto en los procesos de constitución de las organizaciones de agua, como también en los procesos de gestión interna una vez que estas están constituidas. La participación tiende a ser baja, cuesta convocar asambleas, cuesta que la gente participe de talleres para la constitución. Por ejemplo, la participación está siendo un problema clave en muchas organizaciones y que deriva muchas veces de problemas de comunicación. Las decisiones las pueden tomar a veces algunas personas con las mejores intenciones, pero si estas no se comunican van a empezar a generar problemas de participación. También están registrando bastantes problemas de información y control. ¿Cuál es la disponibilidad? Cómo controlo el recurso? Principalmente también enfocado a una falta de infraestructura. Si una organización no cuenta con una infraestructura apropiada, difícilmente va a poder controlar y ver cuál es la disponibilidad que va teniendo. Los registros de comuneros y usuarios, llevar el registro de la titularidad de los derechos de quienes son efectivamente los que están haciendo uso de las aguas dentro de un cauce artificial o natural, es sumamente complejo, más aún si tenemos estos procesos de participación, o sea, si la gente no está interesada en formar parte de una comunidad, en ser comunidad, difícilmente va a poder existir una comunicación que lleve a llevar un control preciso de estos registros, que son base también y requerimiento del Código de Agua respecto a la función de una organización.
Principalmente pasa por el control de la mutación de los derechos de agua. Finalmente el derecho de agua pasa a ser como una propiedad más y a medida, ¿no es cierto?, que estos van a ser sometidos a procesos de herencia, de posesiones efectivas, estos control de estas mutaciones de derechos se pierden, por lo tanto se va perdiendo el control de finalmente quiénes son los que están haciendo uso de estos derechos. También tenemos problemas con la profesionalización. Hay un poco interés por asumir roles directivos muchas veces dentro de las organizaciones y por lo tanto si no hay quienes puedan asumir estos roles difícilmente van a haber interesados o en constituir comunidades o en hacer que estas comunidades que existen puedan ser sostenibles e ir funcionando a lo largo del tiempo. Las que logran tener algún rol directivo finalmente tienen un presidente que es el que concentra todas las funciones dentro de una organización y solo un presidente es muy difícil que pueda llevar todo el trabajo y todo el peso que llevar una organización. Y esta falta también en muchos problemas de profesionalización se ven también por la falta de planes estratégicos de desarrollo de las comunidades y de las organizaciones. Finalmente, lo que necesitaría una organización es poder tener un plan de desarrollo estratégico a mediano, corto, largo plazo, que pudiera revisar, bueno, a dónde orientamos nuestro trabajo, cuáles son nuestras prioridades, dónde deberíamos invertir, dónde podemos invertir hoy día. Y eso no se ve. Dentro del trabajo que hemos hecho y las investigaciones que se han realizado, es muy difícil encontrar ese tipo de análisis dentro de las propias organizaciones. También la resolución de conflictos. Muchas veces los problemas dentro de una cuenca se terminan judicializando cuando los conflictos deberían ser resueltos por las propias juntas de vigilancia a través del rol del árbitro arbitrador definido dentro del Código de Agua, ¿no es cierto?, que da las atribuciones para que pueda resolver los conflictos respecto al uso del recurso dentro de la propia comunidad sin llevar estos a trámites judiciales, que muchas veces empiezan a derivar otros tipos de conflictos que van mermando la participación, la confianza y van derivando en muchos más problemas. También vemos problemas de liderazgo, o sea, la sola existencia de atribuciones legales no garantiza el cumplimiento de los objetivos de una organización. Aquí se necesita y es sumamente importante el desarrollo de líderes y de personas que sean capaces de impulsar y de llevar adelante este carro pesadísimo que muchas veces es una organización. Eso necesita de líderes dentro de un territorio y muchas veces cuesta encontrarlos o tenemos líderes que no cuentan con todo el apoyo, que hay mucho desconocimiento, hay algunos que tienen a lo mejor el interés, pero no tienen los conocimientos. Entonces ahí es donde hay que empezar a desarrollar un trabajo más fuerte. Y finalmente el tema del presupuesto, que también los problemas de presupuesto derivan de todo lo anterior. O sea, si no tenemos participación, si hay problemas de conflicto en el territorio, si no tenemos liderazgo, si no tenemos una profesionalización, difícilmente vamos a poder contar con los recursos para llevar adelante la gestión de una organización. Hay problemas en los cobros de cuotas, estos derivan muchas veces por morosidad y otras veces también porque al no tener estos registros de los usuarios de agua, de los comuneros, quiénes somos, cuántos somos, difícilmente vamos a saber cuántas personas son las que deberían estar pagando una cuota dentro de una organización. Entonces eso empieza a derivar toda esta problemática importante del presupuesto de una organización que va a complejizar todo el desarrollo de actividades y los deberes que tienen que cumplir estas organizaciones. Dentro de todo el trabajo que nosotros hemos realizado, nos hemos dado cuenta que dónde deberían estar los enfoques y las necesidades de fortalecimiento. Ya visto cómo están las organizaciones, cuántos somos, cuáles son los principales problemas, ya nos dimos cuenta que a veces no solamente una organización va a necesitar de temas de infraestructura, o de obra, de cosas concretas, sino también del desarrollo de competencias. ¿Qué es una competencia? O sea, es un saber hacer en un contexto determinado. Se basa en la experiencia de cada dirigente o de cada persona, pero puede ser adquirida y fortalecida con información. Por lo tanto, aquí nosotros hemos determinado que este desarrollo de competencias, que vamos a revisar un poquito más en detalle a cuáles nos referimos, tiene que ir equilibrado entre las competencias técnicas y algunas competencias transversales que son fundamentales para apoyar la gestión de una organización. Si bien nosotros ya tenemos bien claro cuál es el panorama y cuáles son las funciones y atribuciones que tiene una organización, y por ejemplo vamos a mirar en gran escala lo que es el rol de la Junta de Vigilancia, las funciones se las da el Código de Agua, les dice usted tiene que administrar las aguas, distribuir, explotar, conservar, construir, o sea, súper amplio. Pero ahí tenemos que empezar a mirar después
Y por ejemplo, ya, vamos a construir una obra y le vamos a entregar a este territorio una gran obra. Perfecto, súper bien. Pero vamos a tener que empezar a mirar en un poquito más en el interno y empezar a cuestionarnos algunas cosas. Esta organización conoce conceptos básicos de una construcción. No queremos que la organización vaya a construir la obra, pero al menos tiene que saber si lo que le están entregando es correcto o no. Conoce sistemas de abastecimiento, conoce conceptos de evaluación de infraestructura, el poder evaluar si esa infraestructura está buena, está mala con el tiempo, una vez que se le entreguen, cómo la va a gestionar, cómo va a hacer mejoras sobre ella, cómo la va a conservar, ya si hablamos de mantener una obra de infraestructura. Lo mismo, ¿cómo voy a administrar el recurso? ¿Conozco bien mi cauce? ¿Manejo todos los conceptos técnicos, legales para hacer convocatoria? ¿Conozco sobre los dar adelante una organización? Entonces es sumamente relevante que cuando miremos y cuando veamos qué es lo que está pasando en cada una de estas funciones, hagamos esa revisión un poquito más, bajar en el nivel y poder ver si efectivamente la organización tiene estas competencias, poquito a poquito, ¿no es cierto?, que puedan finalmente dar sustentabilidad a lo largo del tiempo de estas funciones. O si no, van a quedar en un tema puntual que no van a ser capaces de gestionar a lo largo del tiempo. Tenemos este lado de las competencias transversales. Finalmente podemos tener mucha obra, tenemos mucha capacidad técnica, legal, ¿no es cierto? Somos un aparataje súper fuerte de parte técnica, pero ¿qué está pasando a nivel de las competencias transversales? Tenemos capacidades de liderazgo, tenemos capacidades de comunicación, tenemos capacidad de resolución de conflictos, tenemos capacidad de hacer planificación como organización. Eso finalmente es lo que le da vida y le da sustentabilidad a esto técnico y a esto legal que nos entrega el código, poder revisar si estas competencias transversales hoy día pueden ser desarrolladas dentro de la organización. Y muy en general una mirada, por ejemplo, de un resultado, una evaluación de competencia que hicimos en 3 juntas de vigilancia en Chile. No vamos a dar nombres para que nadie se nos vaya a ofender. Sin embargo, pudimos ver que en cada una de estas funciones, administrar, distribuir, explotar, estamos principalmente en los rangos del regular abajo. No tenemos ninguna organización que esté en un lugar en el que digamos, sí, estamos súper bien como organización. Entonces ahí uno empieza a ver y a determinar dónde podemos empezar a explotar y a trabajar con una organización, el enfoque donde nos tenemos que centrar. Por otro lado, también podemos ocupar como un elemento para ver también en qué comunidades trabajar, es el resultado que tuvimos en los fondos concursables para organizaciones de usuarios de agua del año 2009 en la Comisión Nacional de Riego, donde si bien el 58% de la participación y de proyectos que se presentaron fueron de comunidades de agua, en el universo fue la participación más baja. O sea, si hoy día tenemos más de 3.000 comunidades de agua, que esa representación sea el 2% es muy bajo. Y aquí podríamos estar eternamente conversando las razones del por qué, pero principalmente es porque falta potenciar el trabajo de las comunidades de agua. Nos hemos centrado mucho en el trabajo a veces con las juntas de vigilancia y hemos delegado a las juntas del trabajo, pero es importantísimo el rol que puedan ir cumpliendo las comunidades de agua. ¿Cuáles son los principales desafíos entonces en este escenario que tenemos? Comunicación y participación, compromiso y confianza. O sea, un territorio donde no tenga estos 4 elementos va a ser muy complejo que pueda desarrollar todos los demás. Se necesita integrar, que una organización hoy día integre no tan solo a regantes, sino que a todos los usos dentro de un territorio. Eso es importante también para generar confianza y comunicación. Desarrollar las competencias, no tan solo centrarnos en los temas técnicos. Aprovechamiento de los recursos y también de la calidad de los recursos, ya ver también a los recursos hídricos como un tema que tiene calidad también, que nos interesa cuál sea la calidad de esta. Incorporar jóvenes, incorporar mujeres, estos grupos hoy día principalmente segregados un poco en la participación, es importante que ingresen, tienen visiones distintas y que pueden favorecer también otros problemas y otras deficiencias. Implementación y mantención de infraestructura. La infraestructura es necesaria en la organización. Las organizaciones sin un desarrollo de infraestructura importante van a tener un camino muy complejo. Pero este desarrollo de infraestructura tiene que ir con desarrollo de competencias que le den sustentabilidad en el tiempo y un buen uso a esta infraestructura.
Y para ir cerrando en esta mirada, aquí podríamos debatir y conversar largamente respecto a esto de las organizaciones, pero creo que hay que quedarnos con algunos puntos súper importantes. El rol histórico de las organizaciones de usuarios de agua hoy ha permitido una gestión eficiente de los recursos. Aquí, independiente de que tengamos algunas falencias, no podemos dejar de lado el rol que hoy día han cumplido. Hay cambios en aspectos legislativos, aparición de nuevas tecnologías, efectos del cambio climático y otros factores que han cambiado el contexto de las organizaciones que requiere que a las organizaciones se les apoye para poder adaptarse a estos cambios. O sea, sin fortalecimiento y sin capacitación va a ser muy difícil adaptarse y desarrollar la gestión a estos nuevos tiempos. Las intervenciones y el apoyo deben orientarse en todas las funciones de la organización y en todas sus competencias. Si yo voy a entregar infraestructura, esta tiene que ir con una capacitación. Si yo voy a dar más atribuciones, tengo que entregar más capacitación. Si voy a darle más deberes, si le voy a asignar más deberes a una organización, debo capacitarlos y debo darle estas instancias de desarrollar las competencias para poder cumplir con estos deberes. También es necesario incluir estos grupos tradicionalmente excluidos, como les decía. Mujeres, jóvenes, deben participar, deben aumentar su participación en las organizaciones. Hoy están notoriamente segregados. Potenciar el desarrollo de las comunidades de agua. Las juntas de vigilancia tengamos claro que su jurisdicción llega hasta una boca toma. Por lo tanto, no podemos desentendernos de qué es lo que pasa ahí para adentro. Finalmente, las que distribuyen las aguas dentro de los regantes son las comunidades. Por lo tanto, el trabajo que hagan las comunidades de aguas es clave en el desarrollo de los territorios. Los procesos de constitución de comunidades de agua tienen que ser participativos para poder garantizar su desarrollo y su gestión. Si son procesos que se constituyen desde un par de puertas cerradas o solamente un grupo de personas, pero sin una participación y sin una intervención territorial importante, van a ser comunidades que van a estar destinadas al fracaso o van a estar muy limitadas en su desarrollo porque no van a tener participación de la gente. Y solamente una frase para cerrar, o sea, sin fortalecimiento no hay sostenibilidad de las organizaciones. Las organizaciones no pueden quedar solas, necesitan apoyo y ese es el rol que nosotros debemos apoyar y cumplir. Las organizaciones son entidades privadas, pero cumplen un rol público, por lo tanto el Estado ahí debe estar presente para velar que tengan todas las competencias y las habilidades para cumplir con lo que hoy les mandata el código. Bueno, con eso quedo hasta ahora, espero que haya sido de interés y quedo atenta a cualquier consulta.